Yo siempre creí que el amor era un lujo para los demás. Un capricho que se permitían los hombres sin cargas. Hasta que esa mañana de julio. Con el martillo en la mano y el sudor pegándome la camisa al pecho. Besé a Manuel delante de la valla rota y supe que acababa de firmar mi sentencia de muerte social. No fue un beso de película. Romántico y etéreo, fue crudo. Desesperado. Como si estuviéramos robando oxígeno en un sótano inundado. Y en ese instante. El mundo de Santander, con sus fachadas de piedra y sus juicios eternos, se resquebrajó bajo mis pies como la madera podrida que acabábamos de clavar. Y lo peor, no me arrepiento. Ni un ápice. Porque en esa traición a todo lo que me habían enseñado a ser. Por fin respiré como un hombre libre. Aunque el precio fuera mi propia sangre derramándose en las grietas de mi familia. Me llamo Hugo. Tengo 32 años y vivo en un piso estrecho en el centro de Santander. Donde el mar Cantábrico golpea las rocas como un recordatorio constante de que nada es permanente. Ni siquiera los secretos que uno entierra bajo capas de mentiras. Nací aquí. En esta ciudad de nieblas y atardeceres que tiñen el horizonte de un naranja furioso. Hijo único de un pescador viudo que me crió con manos callosas y lecciones mudas, los hombres no lloran. Hugo. Y menos por tonterías. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Ahogada en una tormenta que se llevó su barca y dejó en mi padre un vacío que él llenó con ron y silencios. Desde entonces. He sido el pilar invisible de la casa, el que arregla las goteras. El que trae el sueldo del taller mecánico donde paso mis días desmontando motores como si pudiera desarmar también el nudo en mi garganta. Manuel es mi vecino desde hace 3 años. El tipo que se mudó al piso de al lado con una maleta raída y una sonrisa que parece tallada en madera de roble. Resistente pero con vetas ocultas que solo ves si te acercas demasiado. ¿Tiene 35? Trabaja como profesor de historia en un instituto del Sardinero. Y siempre lleva camisas de lino arremangadas. Como si el calor del verano cantábrico no le importara. Aunque sé que sí. Porque lo he visto secándose el cuello con un pañuelo cuando cree que nadie mira. Nos conocimos en el ascensor averiado de nuestro edificio decrépito. Un monstruo de hormigón de los 70 que gime como un animal herido cada vez que sube. Joder. Este trasto nos va a matar a todos. Dijo él esa primera vez. Y yo reí. Porque era verdad. Y porque su voz tenía ese timbre grave que hace que las palabras se queden pegadas en el pecho. Nuestra relación empezó como todas las de por aquí, un café en la terraza del Mesón Lisboa. Hablando de fútbol y del precio de la gasolina. Pero pronto derivó en algo más afilado. Más necesario. Manuel no es de los que presumen, es callado. Con ojos castaños que miran como si estuvieran midiendo el peso de tus palabras antes de soltar las suyas. Vive solo. Dice que su ex se largó a Bilbao por un trabajo mejor. Pero yo sé que hay más, las noches en que lo oigo caminar de un lado a otro. El sonido de una botella chocando contra el vaso. Y luego el silencio que cae como plomo. Somos amigos. O eso nos decimos a nosotros mismos cuando compartimos una cerveza en su balcón. Mirando cómo las luces de El Faro se encienden en la bahía. Pero hay una corriente subterránea. Un roce accidental de hombros que dura un segundo de más. Una mirada que se detiene en la curva del cuello ajeno. Yo lo siento como un imán defectuoso. Atrayendo y repeliendo al mismo tiempo. Mi vida. Antes de esa valla. Era un equilibrio precario. Como una barca en calma chicha que espera la primera ráfaga. Trabajaba en el taller de mi tío Ramón. Un hombre de 60 con bigote canoso y opiniones forjadas en la posguerra. El mundo se ha ido a la mierda con tanto marica por ahí. Hugo. Tú no seas como ellos. Asentía.
Limpiaba el aceite de las manos con un trapo sucio y me tragaba las náuseas. En casa. Mi padre, ahora jubilado y confinado a un sillón reclinable frente a la tele, repetía las mismas historias, como mi madre era la única mujer decente que conoció. Como los hombres de verdad levantan familias. No esos vicios modernos. Yo tenía una novia intermitente. Laura. Una camarera del bar de la esquina con pecas en la nariz y una risa que alivia. Pero nuestros encuentros eran mecánicos. Como cambiar una bujía, funcionaba. Pero no encendía nada dentro. La valla en cuestión era la que separaba nuestros patios traseros. Un armatoste de tablones viejos que el viento del norte había astillado hasta dejarla colgando como un diente flojo. Hay que arreglarla antes de que se caiga y nos demande el ayuntamiento. Bromeó Manuel una tarde. Y yo acepté. Porque cualquier excusa para pasar tiempo con él era bienvenida. Aunque me aterrorizara lo que sentía. Ese julio de 2025. Santander hervía bajo un sol inusual. El tipo de calor que hace que el asfalto huela a alquitrán derretido y que los viejos del barrio se queden pegados a sus sillas de mimbre. Llegué con mis herramientas, martillo, clavos, una sierra que mi padre me había regalado por mi comunión, y Manuel ya estaba allí. Con una camiseta sin mangas que marcaba los músculos de sus brazos. Heredados de generaciones de marineros. Trabajamos en silencio al principio. Midiendo. Cortando. Clavando. El sudor goteando en surcos por nuestras espaldas. El mar rugía a lo lejos. Un fondo constante que amortiguaba el ruido de la ciudad. ¿Sabes, Hugo?, dijo él de repente, mientras enderezaba un tablón torcido. A veces siento que esta valla es como yo, parece sólida. Pero por dentro está podrida. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque quieto. Y yo me detuve. El martillo suspendido en el aire. Lo miré. Y en sus ojos vi el mismo abismo que me reflejaba cada mañana en el espejo del baño, el miedo a ser visto. A ser nombrado. Yo también. Murmuré. Y fue como si hubiéramos firmado un pacto invisible. Ese fue el comienzo del dique que se rompía. Pasamos la tarde hablando. No de tonterías. Sino de lo que duele, de cómo Manuel había crecido en un pueblo de interior. Donde su padre lo llevaba a cazar y le repetía que los hombres no se miran así. De cómo había enterrado su primer beso con un chico en el instituto bajo capas de negación. Yo le conté de las noches en que me despertaba con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Imaginando manos que no eran las de Laura sobre mi piel. Y de cómo mi padre me había pillado una vez con una revista que no era para chicas. Y el bofetón que siguió fue más que físico, fue una marca que aún quema. Somos como estos clavos, dijo él, hundiendo uno en la madera con un golpe seco. Retorcido para encajar donde no cabemos. Al atardecer. Con la valla ya firme y el sol tiñendo el cielo de púrpura. Nos sentamos en el suelo. Espaldas contra la nueva barrera. Una cerveza fría en la mano cada uno. El aire olía a sal y a pino quemado de alguna barbacoa lejana. Nuestras rodillas se rozaron. Y esta vez no nos apartamos. Hugo, susurró Manuel. Su aliento cálido contra mi oreja. No puedo seguir fingiendo. Y entonces me besó. No con ternura, sino con la urgencia de quien ha estado ahogándose durante años. Respondí. Mis manos enredándose en su pelo. El mundo reduciéndose a ese punto de contacto. A ese sabor salado y prohibido. Fue como romper una presa, el agua salió a borbotones. Arrastrando todo.
Pero el idilio duró lo que un suspiro en el viento cantábrico. Esa noche, cuando volví a casa oliendo a él, a madera y a pecado, mi padre me esperaba en la cocina. Los ojos inyectados en sangre por el vino. ¿Dónde coño has estado? ¿Hijo? Hueles a hombre. No a trabajo. Su voz era un gruñido bajo. Y yo mentí. Balbuceé algo sobre el taller. Pero él ya olfateaba la verdad como un perro de presa. No dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, el barrio empezó a murmurar. Santander es así, un pueblo disfrazado de ciudad, donde las paredes oyen y las lenguas afiladas cortan antes que las navajas. Los días siguientes fueron un lento envenenamiento. El tipo de toxina que se filtra gota a gota hasta que te das cuenta de que estás paralizado. Manuel y yo nos veíamos a escondidas. En su piso cuando el edificio dormía. O en paseos fingidos por la playa de la Magdalena, donde el rumor de las olas ahogaba nuestros susurros. Cada encuentro era un bálsamo y una herida, sus manos sobre mi cintura, firmes como anclas. Me hacían sentir vivo. Entero por primera vez. Pero al salir, el peso de la mentira volvía a aplastarme. Esto no puede durar, me decía él en las noches de insomnio. Su cabeza en mi pecho mientras el reloj de la pared tic-tacaba como un verdugo. Santander nos tragará si no tenemos cuidado. Y yo asentía. Porque lo sabía. Pero no podía parar, era como si hubiéramos abierto una caja de Pandora y ahora los demonios bailaran a nuestro alrededor. Invisibles pero palpables. En el taller. Las bromas de mis compañeros se volvieron punzantes. «Ey. Hugo. ¿Sigues con esa Laura o ya te has pasado al otro equipo?», soltaba Javier, el más joven, con una risa que pretendía ser inofensiva pero que me dejaba un regusto amargo en la boca. Mi tío Ramón, con su eterna gorra de los Pumas, me observaba de reojo mientras yo desmontaba un carburador. Sus silencios más elocuentes que cualquier sermón. La familia es sagrada. Chico, me dijo una tarde, pasándome una llave inglesa como si fuera una cruz. No la jodas por caprichos. Asentía, tragándome las réplicas. ¿Porque qué iba a decir? ¿Que el capricho era lo único real en mi vida falsa? Que cada noche soñaba con Manuel no como un sueño sucio, sino como un faro en la niebla. Mi padre era el peor verdugo. No por palabras, sino por esa mirada suya, endurecida por décadas de mar y pérdidas, que me desnudaba sin piedad. Cenábamos en silencio. El tintineo de los cubiertos como disparos lejanos. Y él soltaba frases como dardos, en mi época. Los hombres sabían lo que era ser hombre. No como ahora, con tanto afeminado pavoneándose por la tele. Yo masticaba mi tortilla de patata con furia contenida, imaginando cómo sería contarle la verdad. Papá, ese afeminado soy yo. Y me encanta. Pero no lo hacía. En cambio, me levantaba a las 5 para pescar con él en el muelle. Como si el salitre pudiera lavar el pecado. Como si sus historias de tormentas pasadas pudieran borrar las mías venideras. Manuel sufría en su propio infierno. Me contaba cómo sus alumnos lo miraban diferente después de que una chiquilla cotilla del instituto lo pillara saliendo de mi portal a deshora. Profesor, ¿es verdad que? Le preguntaron una vez en el pasillo. Y él sonrió. Esa sonrisa tensa que usaba como escudo. Diciendo, la vida privada es privada. Chavales.
Pero por dentro se desangraba, lo veía en las ojeras que le sombreaban los pómulos. En cómo evitaba los espejos como si reflejaran a un extraño. Nuestras noches se volvieron rituales de consuelo mutuo, él trazando mapas invisibles en mi espalda con los dedos. Yo besando las cicatrices que el mar le había dejado en las manos. Susurrando promesas que sabíamos frágiles. Algún día nos iremos de aquí. Decíamos. Imaginando una Madrid anónima o un Bilbao industrial donde nadie nos conociera. Pero Santander nos tenía atrapados. Con sus redes invisibles de parentescos y chismes. Como peces en una boya. La presión se acumulaba como nubes antes de la galerna. Esa tormenta cantábrica que llega sin aviso y arrasa todo. Laura me llamó una noche. Su voz temblorosa al otro lado de la línea. Hugo. La gente habla. Dicen que te ven con ese profesor. Raro. Intenté negarlo. Pero mis palabras sonaban huecas. Como latas vacías rodando por el empedrado. Ella lloró. No de rabia. Sino de decepción. Y colgó con un no sé quién eres ya. Me quedé mirando el teléfono. El corazón latiéndome en las sienes. Y salí al balcón a fumar. El humo mezclándose con la bruma que subía del puerto. Abajo. Las luces de los barcos parpadeaban como ojos acusadores. Y por primera vez. El mar no me calmó, me pareció un abismo listo para tragarme. Con Manuel. El sexo era nuestra rebelión privada. Crudo y urgente. Cuerpos chocando en la penumbra de su habitación como si pudiéramos exorcizar el miedo con cada embestida. Pero incluso ahí. La duda se colaba, ¿y si nos pillan? Jadeaba él contra mi cuello. Y yo lo callaba con un beso. Aunque la pregunta me carcomía igual. Empecé a notar cambios en mí, menos paciencia con las pullas del taller. Más ausencias en las comidas familiares. Un aislamiento que mi padre atribuía a esa juventud moderna, pero que era, en realidad, el muro que yo mismo levantaba para protegerme. Dormía mal. Sueños donde Manuel se desvanecía en la niebla y yo corría tras él por calles empedradas que no llevaban a ninguna parte. Una tarde. Mientras caminábamos por el paseo de Pereda. Con el viento azotando las hojas de los plátanos. Manuel se detuvo de golpe. Hugo. Esto nos está matando. No puedo seguir mintiendo en clase. Fingiendo que no te amo. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Por qué sí? Lo amaba, lo había sabido desde el primer roce. Pero decirlo en voz alta lo hacía real. Vulnerable. Lo abracé allí mismo. En medio de la gente que pasaba con bolsas de la ronca. Ignorando las miradas curiosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Y él no tuvo respuesta. Solo un beso en la frente que sabía a despedida diferida. El barrio se cerraba como una trampa. Mi prima Lourdes, que regentaba la panadería de la esquina, me evitó una mañana. Su saludo habitual convertido en un murmullo apresurado. En el supermercado. Oí susurros, pobre viejo. Con un hijo así. Mi padre empezó a beber más. Sus ronquidos nocturnos interrumpidos por gemidos que sonaban a lamentos. Manuel perdió peso. Su risa se volvió rara. Como un pájaro herido. Y yo. En el espejo. Veía a un extraño, ojos hundidos. Mandíbula tensa. Un hombre al borde del precipicio. Aferrándose a la valla que habíamos reparado como si fuera la última frontera entre la cordura y el caos. Pero el verdadero veneno era el silencio.
Ese que nos obligaba a sonreír en las escaleras del edificio. A intercambiar buenos días con vecinos que ya lo sabían todo. Cada día era una capa más de yeso sobre una herida abierta. Y sentíamos cómo se agrietaba. Lista para derrumbarse. La grieta se ensanchó en agosto. Cuando el calor se volvió sofocante y las vacaciones vaciaron Santander de sus habitantes. Dejando solo a los que no podían huir. Como nosotros. Manuel y yo habíamos planeado un fin de semana en las cuevas de Altamira. Un escape disfrazado de viaje de amigos. Pero el destino, o el karma cantábrico, tenía otros planes. Mi padre sufrió un derrame esa noche de viernes. Un colapso silencioso en el salón mientras veía las noticias. El mando a distancia cayendo de su mano como una hoja muerta. Lo encontré desparramado en el suelo. La cara torcida en una mueca de dolor congelado. Y el pánico me golpeó como una ola, llamé a emergencias. Le hice RCP con manos temblorosas. Gritando su nombre como si pudiera arrastrarlo de vuelta del abismo. En el hospital de Valdecilla. Bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Esperé solo en la sala de urgencias. El olor a desinfectante quemándome las fosas nasales. Llamé a Manuel. Mi voz quebrada, ven. Por favor. No sé si. Él llegó en 15 minutos. El pelo revuelto y los ojos rojos. Y se sentó a mi lado sin preguntar. Su mano encontrando la mía en la penumbra. Va a estar bien. Murmuró. Pero ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Los médicos lo estabilizaron, un coágulo. Dijeron. Agravado por la hipertensión y el alcohol. Pero cuando lo llevaron a la habitación. Mi padre abrió los ojos y lo primero que vio fue a Manuel. De pie en el umbral como un intruso. ¿Qué coño hace él aquí? Farfulló. La voz pastosa por los sedantes. Pero afilada como una navaja. Intenté explicarlo, es mi amigo. Papá. Vino a ayudar. Pero él no escuchaba, sus ojos. Nublados pero furiosos. Saltaban de mí a Manuel como si estuviera conectando puntos prohibidos. Amigo. Claro. El maricón del piso de al lado. Ya lo sabía. Hugo. Lo huelo en ti desde hace semanas. Las palabras cayeron como plomo. Y el mundo se detuvo, mi corazón latió una vez. 2. Y luego un vacío. Un silencio ensordecedor donde solo oía el pitido de los monitores. Manuel palideció. Retrocedió un paso. Murmurando un lo siento que se perdió en el aire. Salí de la habitación tambaleándome. El pasillo del hospital estirándose infinito. Y vomité en un cubo de plástico junto a la máquina de café. Fue como si el suelo se hubiera abierto. Tragándome entero, el secreto. Ese tumor que había crecido en silencio. Ahora expuesto. Supurante. Infectando todo. Manuel me siguió al exterior. Al jardín árido donde las palmeras se mecían bajo un viento caliente. Hugo. Hablemos. Suplicó. Pero yo lo empujé. No con rabia. Sino con pánico puro. Vete. Esto es por tu culpa. Si no hubieras. No terminé la frase. Porque era mentira, la culpa era mía. ¿Nuestra? De haber creído que podíamos robar momentos sin pagar el peaje. Regresé solo a la habitación. Donde mi padre yacía como un cadáver prematuro. Tuvo serpenteando por sus brazos. Siéntate. Ordenó. Y obedecí.
Las piernas de gelatina. Me miró fijamente. Los ojos inyectados en una ira que trascendía el dolor físico. Eres mi hijo. Hugo. El único pedazo de ella que me queda. ¿Cómo pudiste? ¿Con un hombre? Aquí. En mi casa. Lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas. No de tristeza, sino de traición. Y cada una era un latigazo en mi alma. Intenté defenderme, te quiero. Papá. Pero esto soy yo. Pero él interrumpió con un gorgoteo ahogado, no. Esto no eres tú. Eres lo que yo te he hecho. Y ahora lo has jodido todo. Habló de mi madre. De cómo ella se revolvería en la tumba. De la vergüenza que caería sobre la familia. Sobre el taller. Sobre todo lo que había construido con sudor y silencios. Me quedé allí horas. Escuchando su monólogo entrecortado. Cada palabra un clavo en mi pecho. Hasta que el agotamiento lo venció y se durmió. Salí al amanecer. El cielo teñido de gris plomizo. Y caminé por las calles vacías de Santander. Pasando por la estatua de Calderón de la Barca que parece vigilar eternamente la bahía. Me sentía vacío. Como si me hubieran excavado por dentro, el beso con Manuel. Ese acto de liberación. Ahora era la mecha que había incendiado mi mundo. Llamé a Laura. No por consuelo, sino por castigo. Ella contestó con voz dormida, ¿Hugo? ¿Qué pasa? Le conté todo. En un torrente de palabras rotas. Y su silencio al otro lado fue peor que cualquier grito. Adiós, dijo finalmente. Y colgó. Dejando un eco que resonó en mi cráneo. Manuel me esperó en su piso. La puerta entreabierta como una invitación a la rendición. Entré sin mirar atrás. Y nos abrazamos en el umbral. Cuerpos temblando como hojas en la galerna. Lo sabe. Sollocé contra su hombro. Y él me acunó. Susurrando, SHH. Lo superaremos. Pero sus ojos decían lo contrario, miedo crudo. El mismo que me devoraba. Esa noche no dormimos, follamos con desesperación. Como si el sudor y los gemidos pudieran borrar la realidad. Pero al amanecer. La luz filtrándose por las persianas sucias. Nos miramos y supimos que habíamos tocado fondo. Tengo que irme. Dijo él. No como amenaza. Sino como hecho inevitable. No puedo verte destruido por esto. El hospital se convirtió en mi purgatorio. Visitaba a mi padre diariamente. Trayendo periódicos que no leía y comidas que rechazaba. Él mejoraba físicamente, los médicos hablaban de rehabilitación. De volver al muelle en unas semanas. Pero entre nosotros se había abierto un foso, me hablaba en monosílabos. Evitaba mi mirada. Y cuando lo hacía, era con una mezcla de asco y lástima que me hacía querer desaparecer. Busca ayuda. Hijo, me dijo una vez. Pasándome un folleto de una asociación católica contra desviaciones. Lo arrugué en el bolsillo. Sintiendo náuseas. Y salí a fumar en el aparcamiento. Donde los coches entraban y salían como almas errantes. Manuel se distanció. No por falta de amor. Sino por supervivencia. Sus mensajes eran breves, cuídate. Hablamos pronto. Pero cada uno era un corte más profundo. El barrio bullía de rumores, mi prima Lourdes me sirvió el pan con manos temblorosas. Murmurando, Dios te perdone. Y en el taller.
Javier me dio una palmada en la espalda que dolió más que un puñetazo. Ánimo, colega. todos tenemos demonios. Me sentía expuesto. Desnudo bajo el escrutinio de Santander. Esa ciudad que te acoge con brazos abiertos pero te ahoga con sus raíces. Caminaba por la peña, pasando por casas donde había jugado de niño. Y ahora cada ventana parecía un ojo juzgador. Una noche, solo en mi piso, me miré en el espejo del baño, ojeras como moretones. Piel pálida. Un fantasma de mí mismo. Saqué el folleto de mi padre y lo quemé en el fregadero. El humo negro subiendo como una plegaria fallida. Lloré entonces. No por piedad, sino por rabia, por el amor que no pedí pero que me salvó. Por la familia que me había moldeado en una jaula dorada. Por la ciudad que me había visto nacer y ahora me escupía. El teléfono vibró, un mensaje de Manuel. Te echo de menos. No te rindas. Respondí con un emoji de corazón. Simple, pero cargado de todo lo que no podía decir. El fondo era un lugar frío. Resbaladizo. Donde las emociones se congelaban en un limbo de entumecimiento. Ya no dolía tanto, solo existía. Un vacío que me permitía funcionar, cocinar sopa insípida para mi padre. Girar tuercas en el taller como un autómata. Pero por dentro, algo se había roto irremediablemente. Esperaba el próximo golpe. Porque en Santander, las tormentas nunca vienen solas. El golpe llegó en septiembre. Cuando las hojas de los castaños empezaron a amarillear y el aire se cargó de ese olor a humedad que precede al otoño cantábrico. Mi padre salió del hospital, cojeando con un bastón que golpeaba el suelo como un metrónomo de reproche. Y la casa, nuestra casa, ese mausoleo de recuerdos salados, se convirtió en un campo de minas. Él se instaló en el salón, rodeado de botellas de agua y pastillas. Y yo me movía como un ladrón en mi propio hogar, evitando sus ojos, sirviéndole la cena en silencio. No me mires así. Gruñía cuando me pillaba observándolo. Y yo bajaba la vista, mordiéndome la lengua hasta que sangraba. Manuel y yo nos veíamos poco, robando momentos en su coche aparcado en las afueras, cerca del faro de Cabo Mayor, donde el viento aullaba y el mar se estrellaba contra las rocas como un amante furioso. Esos encuentros eran fragmentos rotos, besos salados por las lágrimas no derramadas. Promesas susurradas que el viento se llevaba. Quiero decírselo a mi familia, dijo él una noche. El salpicadero iluminado por los faros lejanos. No más mentiras. Lo admiré. Envidié esa chispa de coraje que yo había perdido en el hospital. Pero el miedo me atenazaba, ¿y si nos separan? ¿Y si Santander nos expulsa? Él sonrió. Triste, entonces nos iremos juntos. Pero no puedo vivir a medias. Hugo. El detonante fue una cena familiar. Una de esas tradiciones que mi padre insistía en mantener. Como si la normalidad pudiera soldar las grietas. Invitó a mi tío Ramón, a Lourdes y a su marido, el panadero fornido que siempre olía a levadura, y a un par de primos lejanos que venían de Torrelavega. La mesa estaba puesta con el mantel de lino de mi madre. Platos de cocido montañés humeando en el centro. Y el vino tinto de Rioja fluyendo como sangre. Yo me senté al final. Invisible. Hasta que mi padre levantó su copa, temblorosa aún, y brindó, por la familia. Por lo que nos une. Pase lo que pase. Todos asintieron. Pero sus ojos se desviaron hacia mí.
Y el silencio que siguió fue espeso, cargado de electricidad. Lourdes fue la primera en romperlo. Con esa falsa dulzura suya, Hugo. Hemos oído cosas. Rumores. ¿Es verdad lo de él? El tenedor se me cayó de la mano, tintineando contra el plato como un disparo. Mi tío Ramón carraspeó. Incómodo, vamos. Mujer. No es el momento. Pero mi padre intervino. La voz ronca, ¿no? Es el momento perfecto. Díselo. Hugo. Diles quién eres ahora. Me quedé congelado. El pulso martilleándome en las orejas. El cocido subiendo ácido por mi garganta. Intenté hablar, no es lo que pensáis. Pero las palabras se atoraron. Y en su lugar salió la verdad. Cruda. Inapelable, sí. Amo a un hombre. A Manuel. Y no me arrepiento. El caos estalló como una galerna, platos empujados. Sillas chirriando. Voces superponiéndose en un coro de incredulidad y furia. Maricón. Vergüenza. Gritó mi primo. El más joven. Saliendo de la mesa como si yo llevara la peste. Lourdes lloró. Cubriéndose la cara, pobre tía. Si lo supiera. Mi tío Ramón se levantó. Poniéndome una mano en el hombro, pesada como plomo, has matado a tu padre. ¿Chico? Literalmente. ¿Y mi padre? Mi padre no gritó, se limitó a mirarme. Los ojos vacíos. Como si ya estuviera muerto. Fuera de mi casa. Susurró. Y esas 4 palabras fueron el abismo, me echaron. No con golpes. Sino con ese despojo frío que duele más que cualquier puño. Salí a la calle tambaleándome. La noche de septiembre fría y punzante. El barrio dormido pero vigilante. Caminé sin rumbo. Pasando por la valla que Manuel y yo habíamos reparado, ahora parecía burlona. Sólida donde todo lo demás se desmoronaba. Y acabé en su puerta. Aporreándola con puños que no sentía. Él abrió. Alarmado. Y me derrumbé en sus brazos. Sollozando como un niño, me han echado. Todo terminado. Me llevó dentro. Me envolvió en una manta raída. Y meció mi cabeza contra su pecho mientras yo vomitaba las palabras. El veneno acumulado. Lo he perdido todo. Gemí. Y él me besó la frente, no me has perdido a mí. Pero el clímax no fue esa noche, fue al día siguiente. Cuando el barrio despertó al escándalo. Llamadas. Mensajes, mi jefe del taller despidiéndome por problemas personales. Vecinos cerrando puertas a mi paso. Un grafiti en la pared del edificio, maricas fuera. Burdo pero efectivo. Manuel me defendió. Gritando a un grupo de chavales que nos abucheaban en la plaza, dejadnos en paz. Joder. Somos personas. Pero su voz se quebró. Y vi en sus ojos el costo, su escuela llamándolo para una conversación. Su familia en el pueblo enterándose por un WhatsApp traicionero. Tocamos el fondo juntos esa semana. Acurrucados en su piso. Viviendo de latas y silencio. Yo no comía. No dormía, vagaba por las habitaciones como un espectro. Tocando sus libros de historia como si pudieran reescribir la mía. Manuel intentaba trabajar. Pero volvía con la cara pálida. Contando cómo sus colegas lo miraban de soslayo.
Como un padre de alumno había retirado a su hijo por influencia indebida. Esto nos romperá, dijo una noche. Y por primera vez. No lo negué. El entumecimiento se convirtió en parálisis, ya no dolía. Solo era un vacío infinito. Un eco donde antes latía vida. Intenté volver a casa. Suplicar perdón a mi padre. Pero él me recibió con la puerta entornada. El bastón como barrera, no entres. No hasta que te cures. Cerró. Y el clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había oído. Me senté en las escaleras. La cabeza entre las rodillas. Y lloré hasta que no quedó nada. Manuel me encontró allí. Me levantó. Y caminamos hasta la playa. Descalzos en la arena fría. El mar lamiendo nuestros pies como un consuelo mudo. Tenemos que pelear, dijo. Pero su voz era un hilo. Y yo solo pude asentir. Porque pelear implicaba creer en un mañana que ya no veía. El abismo nos tenía. Y en ese vacío, el amor, nuestro amor, era lo único que flotaba. Frágil pero inquebrantable. El clímax no llegó con fanfarrias ni gritos ensordecedores, fue en la quietud de un martes por la tarde. Bajo un cielo de Santander plomizo que amenazaba lluvia pero no la soltaba. Como si el cielo mismo contuviera la respiración. Manuel y yo habíamos decidido confrontar lo inevitable, hablar con mi padre. No para suplicar, sino para declarar. No más huidas, dijo él esa mañana. Mientras preparábamos café en su cocina desordenada. El aroma amargo mezclándose con el salitre que entraba por la ventana. Somos más que esto. Merecemos ser vistos. Yo temblaba por dentro. El estómago revuelto como el mar en pleamar. Pero asentí. Porque en sus ojos, esos ojos castaños que me habían anclado en la tormenta, vi la verdad, o lo hacíamos. O nos ahogábamos en el silencio para siempre. Caminamos hasta mi casa. El barrio un laberinto de miradas esquivas y puertas cerradas. El eco de nuestros pasos amplificado por el vacío que habíamos creado. Mi padre estaba en el patio trasero. Sentado en una silla plegable oxidada. Mirando la valla que habíamos reparado como si fuera un monumento a su traición. Nos vio llegar, dos sombras alargadas por el sol bajo. Y se tensó. El bastón apretado en su puño nudoso. ¿Qué hacéis aquí? Gruñó. Sin levantarse. La voz rasposa por desuso. Manuel tomó mi mano. Un gesto simple pero revolucionario. Y yo hablé primero. La voz firme a pesar del nudo en la garganta, papá. No vengo a pedir perdón. Vengo a decirte quién soy. Amo a Manuel. Y eso no cambia lo que siento por ti. Pero sí como vivo. Silencio. Un silencio tan denso que oía el zumbido de las moscas alrededor de la basura sin recoger. Mi padre nos miró. Alternando entre mi rostro. No el hijo que había imaginado, y la mano entrelazada con la de Manuel. Como si fuera una aberración física. Eres un egoísta. Escupió finalmente. Levantándose con esfuerzo. El bastón tambaleando. Has elegido esto sobre mí. Sobre tu madre. Sobre todo. ¿Sabes lo que dirán en el muelle? ¿Lo que ya dicen? Me has matado. Hugo. Sus palabras dolían. Sí. Como salen heridas frescas. Pero esta vez no me derrumbé, en cambio. Di un paso adelante. Soltando la mano de Manuel solo para mirarlo a los ojos. No.
Papá. Tú me has matado a medias todos estos años. Con tus silencios y tus hombres de verdad. He vivido mintiéndote. Mintiéndome. Y eso sí me estaba matando. Manuel me salvó. Nos salvamos mutuamente. Él se tambaleó. No por debilidad física, sino por el impacto, por primera vez. No era el patriarca intocable, sino un hombre roto, enfrentando el espejo de su rigidez. «Salid de aquí», rugió. Pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. Y vi lágrimas surcando sus arrugas. Genuinas. No de rabia, sino de un dolor ancestral. Manuel habló entonces. Su tono calmado como el de un profesor explicando una lección dura: «Señor. No le pedimos aprobación. Solo respeto. Hugo es su hijo. No su creación. Déjelo ser». Mi padre lo miró. Realmente lo miró. Y por un instante. Algo cedió en su expresión: no perdón. No aceptación. Sino un atisbo de humanidad. De reconocimiento de que el mundo había cambiado bajo sus pies callosos. No hubo abrazos ni reconciliaciones lacrimosas, él se giró. Cojeando de vuelta a la casa. Murmurando: «Dejadme solo». Y la puerta se cerró con un chasquido que resonó como un punto final. Caminamos de regreso en silencio. El viento levantando hojas secas a nuestro alrededor. Y yo sentí un alivio extraño. Liberador, había dicho lo indecible. Había rechazado el yugo que me habían impuesto. Manuel me apretó la mano: «Lo has hecho. Estoy orgulloso». Y en ese orgullo, en ese lazo forjado en fuego, encontré la fuerza que me había faltado. Pero el clímax se extendió como ondas en el agua. Esa noche, Manuel tuvo su propia batalla. Su director lo llamó a una reunión de emergencia. Y yo esperé en el coche fuera del instituto. El motor apagado. Fumando un cigarro tras otro mientras la lluvia finalmente caía. Tamborileando en el techo como dedos impacientes. Salió una hora después. Empapado no solo por la tormenta, sino por la humillación: me han suspendido. Por conducta inapropiada. ¿Dicen? Un padre se quejó. Lo abracé allí. En el aparcamiento desierto. Bajo la lluvia que nos calaba hasta los huesos. Y juramos que no nos doblegarían. «Renunciaré si hace falta», dijo él. Y yo respondí: «Lo haremos juntos». El barrio reaccionó con su veneno habitual: más graffiti. Llamadas anónimas. Un artículo en el periódico local, breve. Sensacionalista, sobre el escándalo de los profesores y mecánicos. Pero en medio del ruido, algo cambió: una vecina mayor. Doña Carmen. Que había perdido a su hijo en un accidente marítimo. Nos dejó una cesta de bizcochos en la puerta con una nota: «El amor es amor. Ánimo. Pequeño. Pero pivotal». Un recordatorio de que Santander no era monolítica, tenía grietas por donde entraba la luz. En el taller. Mi tío Ramón me llamó, no para despedirme, sino para ofrecerme horas extras mientras las cosas se calman. Un gesto torpe de tregua. Y Laura. Sorprendentemente. Me escribió: «Siento lo de tu padre. Si necesitas hablar». No respondí. No por rencor, sino porque ese capítulo estaba cerrado. El mío con Manuel apenas empezaba. Esa noche, en la cama, con la lluvia golpeando la ventana como aplausos lejanos,
Hicimos el amor no con desesperación, sino con afirmación, cuerpos entrelazados como raíces. Lentos, deliberados, reclamando el espacio que nos habían negado. «Te quiero», susurré contra su piel. Y él respondió, «Y yo a ti». Para siempre. Fue el pico. No de euforia, sino de certeza, habíamos gritado al vacío. Y aunque el eco aún doliera, habíamos roto el silencio. Los días posteriores al clímax fueron un bálsamo áspero. Como el roce de la arena cantábrica en la piel después de una ola, curaba. Pero recordaba la fuerza del impacto. Mi padre no llamó. No abrió la puerta cuando pasé por delante. Pero una mañana encontré un sobre en el buzón, mi certificado de nacimiento y una nota garabateada: «Vuelve cuando estés listo». No antes. No era perdón. Pero era una puerta entreabierta. Y eso bastó para que el nudo en mi pecho se aflojara un poco. Manuel renunció al instituto, no por ellos, sino por mí, dijo. Y encontramos trabajo temporal, él dando clases particulares en línea. Yo reparando barcos en el puerto, donde el salitre y el ritmo de las olas lavaban las vergüenzas diarias. La ciudad no nos absolvió de golpe, los murmullos persistían, como el rumor constante del mar. Pero perdieron filo. Lourdes me envió un mensaje titubeante: «Lo siento. Ven a la panadería cuando quieras». Fui. Pedí un sobao pasiego. Y charlamos de nimiedades, el tiempo, los nietos. Un puente frágil pero real. Mi tío Ramón me dio un ascenso informal: «Eres bueno con las manos, chico. Olvida el resto». Y en el barrio, las caras hostiles se diluyeron en indiferencia. Esa gran misericordia de los pueblos pequeños, el escándalo se enfría cuando llega uno nuevo. Manuel y yo nos mudamos a un piso más grande en el Gotemburgo. Un barrio de inmigrantes y artistas donde las fachadas desconchadas esconden historias diversas. Y el Cantábrico se ve desde la ventana como un lienzo infinito. Ahí. Sin vallas ni secretos. Construimos cenas con amigos nuevos, un grupo LGBT de la universidad local. Risas compartidas que curaban heridas. Paseos por la Magdalena donde nos besábamos sin mirar atrás. El sexo se volvió exploración. No urgencia, tardes enteras enredados en sábanas. Trazando mapas de pecas y cicatrices. Riendo de tonterías como dos hombres que por fin respiran. Mi padre nos visitó una tarde de noviembre. Cojeando por las escaleras con una botella de Rioja bajo el brazo. No dijo «lo siento». Pero se sentó a la mesa. Miró a Manuel a los ojos y murmuró: «Cuida de él. Es lo único que tengo». Brindamos en silencio. El vino tinto como sangre reconciliada. Y cuando se fue, con un abrazo torpe que olía a tabaco y mar, supe que el precio había sido pagado, no en victorias grandiosas, sino en este quieto perdón. En esta vida que ahora era mía. Manuel encontró estabilidad en una escuela alternativa en Reynosa. Viajando cada día pero volviendo a mí con historias que me hacían reír, alumnos que lo llamaban profe valiente. Yo abrí mi propio taller de reparaciones en el puerto. Manos engrasadas pero corazón ligero. Y por las noches caminábamos por la bahía. Hablando de futuros, un viaje a Madrid. Quizás hijos adoptados algún día. Un jardín donde plantar algo que crezca sin raíces torcidas. No todo fue sanación lineal, hubo noches de dudas. Cuando el eco de los juicios pasados despertaba pesadillas. Y nos abrazábamos en la oscuridad. Recordándonos que la valentía no es ausencia de miedo, sino caminar con él.
Pero en esas grietas creció algo nuevo, una intimidad profunda. Donde el amor no era salvación dramática, sino compañero cotidiano. Como el café por la mañana o el roce de pies bajo las mantas. Hoy miro la valla desde nuestra ventana, aún firme. Testigo mudo, y sonrío. Porque ya no separa, une. Santander sigue siendo la misma, brava. Salada. Con sus tormentas y calmas. Pero yo soy diferente, un hombre que eligió la verdad. Pagó su factura y salió más entero al otro lado. Manuel duerme a mi lado. Su respiración rítmica como las olas. Y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. 1000 veces. Porque en el fondo, la verdadera valentía no es gritar al mundo, es susurrarte a ti mismo. Cada amanecer. Esto soy yo. ¿Y está bien? Y con esa certeza, cierro los ojos, dejando que el mar cante su nana eterna.